Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este ciclo de Cyber Heart Talks, donde ellas, las mujeres que inspiran, son las protagonistas. Hoy la mujer que nos inspira es Laura Quiñones, una diosa a quien amo profundamente y admiro. Hola Laura, bienvenida ¿Cómo andas, a Glade, nuestra mi ciudad. amor? Te quiero, lo sabes. Voy a presentarte al público. Bueno, vos sos tremendamente conocida, pero siempre hay alguien que por ahí no te conoce, así que voy a contarles a nuestro público quién es Laura Quiñones. Ella es diplomada en Criminología, Criminalística y Derechos Humanos por el IUFA. Se especializa en técnicas de perfilación criminal. Asiste como idónea a fuerzas policiales, fiscalías, en lo criminal y juzgados de instrucción, confeccionando perfiles criminales de autor desconocido, en casos de homicidios, ataques sexuales a mujeres, pederastía, pedofilia en Internet y amenazas reiteradas durante la etapa de investigación criminal. Ha dado conferencias y seminarios de capacitación en Latinoamérica y Europa, organizados por Scotland Yard, el FBI y el Cuerpo Nacional de la Policía de España. Es capacitadora en diversas casas de estudios universitarios, en carreras de grado y posgrado y de las fuerzas policiales y del Poder Judicial en Argentina y en países como México y Guatemala. ¡Wow! Es coautora de artículos especializados con reconocidos perfiladores criminales de la Unidad de Ciencias del Comportamiento Cuántico del FBI. Es autora de Rastros Criminales y Lo que cuenta la escena del crimen, y de numerosos artículos en revistas científicas especializadas. Fue columnista de programas de radio y televisión abierta y actualmente columnista exclusiva para el diario La Nación y Perfil de Argentina. Un currículo impresionante. Hoy Laura nos va a hablar sobre violencia digital y el tema es tras las huellas del psicópata. Psicópatas integrados, violencia psicológica, la manipulación como herramienta, características básicas para reconocerlos. Laura, ¿qué es un psicópata, Laura, antes de comenzar a hablar? ¡Wow! ¡Qué preguntita! Un psicópata es una persona que tiene 4 características básicas de personalidad: la insensibilidad, la superficialidad en los vínculos, que es lo que le da esta insensibilidad, el egocentrismo, que es una de las características más sobresalientes, es decir, puede ser o no un narcisista. Esto quiere decir que se supervalora más de lo que es. Eso puede aparecer muchas veces, ¿sí? Pero el egocentrismo quiere decir que es una persona que se rige de acuerdo a sus propias normas y reglas. Puede saltar las reglas, digamos, que están impuestas por la sociedad para integrarse a la sociedad. Por eso están socialmente integrados muchos de ellos. Y las cárceles están plagadas de pobres o de personas que tienen trastornos antisociales de personalidad, sujetos impulsivos, etc. Lo que menos encontrás son psicópatas. Y otra de sus características es la manipulación. Es decir, que es una persona como todos nosotros, no tiene una enfermedad mental, sino una anomalía, podría decirse en cierto modo, que conserva todas las funciones psíquicas, ¿sí? La conciencia, la memoria, la atención, la voluntad, etc. Pero la anomalía está únicamente en la esfera del afecto. No sienten afecto por nadie. A diferencia, y muchas veces se confunde esto con un trastorno antisocial de personalidad, que es una especie de psicopatía, pero que puede rehabilitarse. Por ejemplo, el psicópata no se cura. Y el trastorno antisocial de personalidad sí puede establecer lazos afectivos genuinos con pocas personas, pero los tiene. ¿Se comprende? En cambio, el psicópata no. Es una, digamos, es una condición que también lo que tiene de particularidad, así como en las enfermedades mentales, y vuelvo a remarcar, no es una enfermedad mental,
Lo que ocurre acá es que tampoco tienen conciencia de esto. Es el mundo el que está mal. Bueno, se dejó estafar, se dejó violar. El niño me miró porque me deseaba. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Un psicópata nace o se hace? O se hace. Claro, existen diversas teorías sobre la génesis, la criminogénesis de la psicopatía. Lo que sí se está comprobado es que hay una, digamos, predisposición genética, ¿sí? Pero puede o no florecer la psicopatía desde el punto de vista conductual. Por lo tanto, existe un factor que nosotros llamamos en criminología un factor de riesgo criminógeno personal, es decir, que tiene esta predisposición genética, pero hay factores sociales, es decir, ambientales, contextuales también, que impiden que esto, digamos, florezca, que estas digamos, conductas, comportamientos antisociales en beneficio propio se den. ¿Sí? ¿Todos podemos tener esa semillita de que no está despierta? Todos tenemos rasgos de insensibilidad. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿sabes de qué, Gladys? Cuando nosotros vamos por la calle, ¿sí? Y vemos niños durmiendo en la calle o aspirando pegamento en una bolsita. Nadie va y encara al hombre, al sujeto que les da esa bolsita. Nadie lleva a esos menores a su casa a guarecerlos. Esos son rasgos de distanciamiento emocional propios del psicópata. ¿Se entiende? Es decir, el psicópata vive en esa condición de indiferencia frente al dolor ajeno. Nosotros, algunas cuestiones como este ejemplo que te doy, las vamos seleccionando. ¿Se entiende? En una persona común es una forma de cuidarse, de ese distanciamiento. Podría ser, claro, podría ser. Es una cuestión para cuidarse, digo, pero sí es verdad, uno a veces lo ve y no, igual tampoco creo que podamos traerlo a la casa, ¿no? Hay que tener una condición cuestiones especiales, ¿no? De una casa para poder atender, porque no cualquiera puede acompañar todo el proceso de sanación, digamos, de alguien que aspira a una bolsita, ¿no? Claro. Es un proceso. ¿Es fácil reconocer a un psicópata? O sea, ¿uno puede reconocerlo? O sea, ¿hay algunos tips que podamos saber decir cómo nos protegemos nosotros de un psicópata? El único modo es irte. O sea, abrirte, irte, desaparecer, no formar parte de su mira, digamos. Porque son sujetos sumamente hábiles, pueden ser, se van para los dos extremos, es decir, o son mosquitas muertas, y entonces nadie le cree a la persona que cuenta lo que le hizo, o son sumamente carismáticos y van terminando, quedan como locas. Y lo que es muy, muy característico es que cuando, por ejemplo, el psicópata se ve descubierto por alguien, lo que hace él es culpar a la víctima. A tal punto que hasta la víctima puede llegar a creer que la culpable es ella o él. Otra cuestión es que les hacen sentir lo que es el miedo o los hacen pasar por locos. Es una especie de microagresión, ¿no? Son microagresiones secundarias. El gaslighting, por ejemplo, ¿no? Pero vos decís la solución, bueno, sería irte, ¿no? Irte. Salir de su esfera. Y denunciar, si tenés que denunciar, hacelo. Es difícil irse, digo, ¿no? Muchas veces. Más aún cuando están en círculos, por ejemplo, en vínculos con un psicópata y son las esposas, por ejemplo. ¿Sí? Porque los psicópatas tienen complementarios y tienen víctimas. ¿Sí? O sea, son dos condiciones distintas. Y siempre son asimétricas. ¿Hay algún rasgo característico que tenga una persona que conecte con un psicópata, o todos somos plausibles de sufrir esta manipulación y caer, como se dice, bajo las garras del psicópata? Todos podemos caer bajo las garras del psicópata, porque todas estas, digamos, características que te di, la superficialidad en los vínculos, la manipulación, el egocentrismo, la insensibilidad, todo ese, digamos, enjambre de oscuridad no te lo va a mostrar de una. Tiene que cazar.
a alguien, tiene que cazar una víctima. Entonces, cuando la víctima ya está tomada, totalmente colonizada, como dice Marietán, está colonizada, es muy difícil darse cuenta. Pero cuando uno se da cuenta, necesita ayuda. Cuando va a buscar ayuda, nadie te cree, por lo general, salvo otra víctima. Pero han armado, suelen armar un engranaje tan bien hecho que es imposible, digamos, por esta cuestión de que están siempre pegados a las normas, y todas esas conductas antisociales son prácticamente imperceptibles por los otros, ¿sí? Porque no suelen realmente pasar el límite de la ley, muchos. Otros se quedan en el límite de la ley. Lo que por ahí es una característica propia ya del psicópata. Digo, es por astucia que se mantiene en el límite, sabe hasta dónde llegar. Claro, vos imaginate una persona, vos, yo, las personas que están viendo esto, en su mayoría pasan el día pensando qué van a hacer para comer, cómo van a vestir a sus hijos, cómo van a trabajar. Digamos, tienen una vida prosocial, es decir, que frente a un conflicto tratan de resolverlo de un modo, ¿no es cierto?, prosocial, conciliador, para poder seguir todos adelante en armonía. Estas cuestiones, imagínate una persona que pasa las 24 horas del día, todos los días, pergeñando cómo hacer daño, y salir ileso. Entonces, esto es un psicópata. La felicidad radica en eso, es una satisfacción el hacer daño. Totalmente. Y lo más loco es que mucha gente cree que son personas sumamente inteligentes y no es así. La mayoría tiene una inteligencia promedio y no sale de ahí, de la inteligencia promedio. Lo que tienen es una habilidad y, como vos bien dijiste, una astucia, ¿no? Una sagacidad para ciertas cosas. Mira. ¿Hay estadísticas, estudios hechos sobre si hay, ya que hablamos tanto de estadísticas de género, si hay en mayor porcentaje hombres o mujeres, o se puede dar en cualquiera? Sí, hay estadísticas que ha hecho Robert Hare, por ejemplo, con el estudio de Darkstone, que es un grupo de la Universidad de North Columbia, creo, Vancouver, en Canadá. Robert Hare es canadiense y es el primer, digamos, hoy por hoy es el más importante de los psicólogos criminales que se dedicó al estudio de la psicopatía. Previamente había un libro escrito por Herbie Clicky que se llamaba La Máscara de la Cordura, que es el primer psiquiatra que empieza a observar este tipo de conductas de personas que no eran, digamos, ni locos, ni eran personas comunes y corrientes. Entonces, esto que comenzó Herbie Clicky y que documenta en este libro La Máscara de la Cordura, posteriormente Robert Hare empieza a estudiarlo en las cárceles, ¿no? Cuando empieza a toparse con sujetos que estaban en las cárceles, que en su mayoría, como les comenté, y que yo también me topé muchos sujetos de este estilo, con antisociales, disociales, impulsivos, que están borderlines, muchos de ellos, o personas, digamos, comunes y corrientes, pero dedicadas al delito, ¿no? Desórdenes de conducta, trastornos desafiantes, por ejemplo. Pero es muy difícil encontrarte un psicópata, o sea, son como hoy por hoy en las cárceles, por lo menos lo que yo he visto, yendo a las cárceles, son como una aguja en un pajar. Es muy raro encontrarte un psicópata ahí adentro, la mayoría están afuera. Ya son tan hábiles que es difícil. Sí, y están donde está el poder. Tenés los psicópatas integrados que vos habías nombrado y que son muchas veces funcionales al poder. Y esos son los que vos podés llegar a encontrar, por ejemplo, en la política, ¿no? Robert Hare dice que si la política es el puesto de trabajo, el psicópata es el candidato perfecto. Los puestos jerárquicos en las empresas. O sea, ya que nombras esto, en el lugar de trabajo, en el lugar de trabajo habitual, digo, ¿cómo se manifiesta la actitud de un psicópata? ¿Qué actitudes tiene? Por lo general puedes
llegar a verlos en situaciones de mobbing, es decir, de acoso moral en el trabajo, acoso moral y psicológico en el trabajo. Es como si fuese un bullying escolar, pero en el lugar de trabajo, por eso se llama mobbing. El mobbing puede ser de subalternos a jefes, de jefe a subalternos, o entre subalternos, y se van formando a veces como gangs o pandillas, ¿no? Hacia una o dos víctimas a la vez. Entonces los ves, digamos, dirigiendo y manipulando. O sea, el psicópata se arma su equipo de generando súbditos, malestar, de alguna manera. Claro, para generar malestar. Siempre lo que muchas veces une a las personas es el repudio hacia algo o hacia otra, o hacia una conducta. Bueno, lo que logran los psicópatas en el lugar de trabajo es que una persona que por ahí no ha hecho nada, es inocente o lo ha enfrentado o ha visto su verdadera cara o no le es funcional o no quiere, por ejemplo, acostarse con esa persona o ha dicho que no a ciertas conductas que vio o que le fueron propuestas de corrupción, ¿sí? O de malversación, de desfalco, dice que no y decide no meterse, pasa a ser una especie de cortina de humo y es hostigada, ¿sí? Por el psicópata o por el, digamos, el resto por ahí no sabe cuál es el entramado porque no se le cree, ¿sí? A la víctima. Cuando la víctima lo denuncia, lo quiere hacer saber. Por eso los ves que perduran. Por lo que contás, la víctima siempre como que está muy sola, porque tienen esa habilidad para manipular y para integrarse, como decís vos, el lobo con piel de cordero. La Generar víctima... malestar. Dios. Bueno, los psicópatas ejercen violencia de género, entonces también son más hábiles en eso, tienen más tendencia. Sí, esa podría ser una de las, digamos, de las aristas, ¿no? Porque el tema de la psicopatía no se circunscribe únicamente al lugar de trabajo, ¿sí? En el caso de un psicópata que ejerza mobbing o alguna actitud, digamos, de acoso moral en el trabajo, como hemos dicho, sino que también salta a otros ámbitos de su vida, ¿sí? Entonces es probable que sí que ejerza violencia de género. La cuestión es la magnitud y la prevalencia de estas conductas que, digamos, se mantienen y se sostienen durante el tiempo, ¿no? Muchas veces lo que estamos hablando nosotros, que vos citabas, esta cuestión de la violencia psicológica, muchas veces la violencia de género se lleva a cabo a través de la violencia psicológica, que es prácticamente imperceptible, es una violencia invisible, ¿sí? Pero se nota, igualmente, a ver, hay personas que ejercen violencia de género sin saberlo y sin ser psicópatas, ¿sí? Por ejemplo, lo que se dan con las microagresiones, que son formas, no sé, sutiles y encubiertas de discriminar, ¿sí? A personas de un colectivo, digamos una minoría, que pueden ser, no sé, mujeres, grupos étnicos, minorías religiosas, personas con enfermedades mentales, colectivo LGBT. Son todas formas sutiles, encubiertas, que pasan por casi banales, ¿sí? Que son, por ejemplo, que pueden ser violencia verbal, no sé, conductual e incluso ambiental. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de lo que es la microagresión ambiental. ¿Viste lo que es la arquitectura hostil? No sé si escuchaste hablar de la arquitectura hostil. La arquitectura hostil es, por ejemplo, esas construcciones que se hacen en las bancas de las plazas, que están como separadas para que nadie pueda dormir ahí durante la noche, o abajo de un puente, y aparecen de pronto púas, ¿sí? Abajo de los puentes, para evitar que la gente esté ahí y sea desplazada geográficamente hacia otro lugar. Bueno, esto es una forma de microagresión ambiental también, ¿sí? Hacia una minoría marginada, que es la de los pobres, ¿no? Lo que se da mucho y que, digamos, se da en violencia de género hacia las mujeres con las microagresiones, que siempre tienden
¿cómo decir?, a sostener lo que nosotros vemos como estereotipos, de que la mujer es tonta, de que la mujer no sirve, que es una histérica si reclama, ¿se entiende? O sea, o que solamente sirve, no sé, para decorar un programa de televisión, ¿sí? Sí, Entonces, con actitudes como, ay, no, está nerviosa porque está embarazada, ah, no, le vino. Son todas microagresiones, ¿entendés? Verbales que siempre van a tender a humillar o a hacer, a reducir la valía de una mujer en estos casos. Y muchas mujeres padecen este tipo de violencia psicológica a través de las microagresiones. Y ujú, por lo general se culpa a la víctima, que es una microagresión por excelencia, el culpar a la víctima. Estás sí, nerviosa. sí. Te hago una pregunta. ¿Entre ellos se reconocen? O sea, puede ser, hay casos en que un psicópata haya tratado de manipular a otro psicópata. ¿Hay casos documentados así? No ¿Se tengo, reconocen entre no ellos? conozco casos documentados así de psicópata junto a otro psicópata. Vos pensá que en un ámbito donde hay dos psicópatas es imposible, es como decir que es imposible que haya dos soles en el cielo. Ajá, Es decir, sí. uno va a tener que Que siempre uno desaparecer. va a ser la cabeza y el otro súbdito, El digamos. otro va a tener que desaparecer directamente, Mm. porque tampoco va a aceptar directivas de otro, salvo Ah, que sea para en algún momento darle el zarpazo. Porque el psicópata está siempre en los lugares de poder donde puede obtener algo, ¿no? hablando de eso, ¿no? El psicópata en un lugar de poder o aspirando a un lugar de poder. ¿Cuál sería el rasgo característico cuando se encuentra con una mujer que es idónea en el cargo que está, tiene Ujú. poder por el cargo que ocupa, es inteligente? El psicópata lo ve como un enemigo, como alguien a quien enfrentar, como alguien a quien dominar. Como alguien peligroso. Es, lo que va a hacer es seducirla y buscar subsumirla, seducirla y clavarle un puñal en la espalda o de algún modo hacerla parecer como enemiga, ¿no? Y sacársela de encima. ¿Por qué es lo que hace un psicópata? Se saca de encima al que ya no le sirve más. Porque vos pensás que son como jarrones las personas. Somos jarrones todos, que Sí, servimos para determinado objetivo y después no servimos más. No es lo mismo que, por ejemplo, un trastorno narcisista de personalidad, que eso también lo puedes llegar a encontrar y mayormente lo encontrás en las sectas, ¿no? Destructivas. Porque existen distintos tipos de sectas. Las sectas comunes y corrientes, que no, digamos, no son dañinas, tienen cierta ideología, por ejemplo, que van a venir los ovnis, ¿sí? Tenés las sectas destructivas y tenés las sectas criminales. O sea, mm, son siempre un sujeto con trastorno narcisista, o lo que nosotros llamamos en criminología forense el narcisismo maligno de Otto Kernberg, va a estar a la cabeza donde sea adorado, ¿sí? Donde sea adorado y donde hayan personas muy inteligentes, incluso que pueden tener hasta posgrados en, no sé, en las universidades más prestigiosas, altas calificaciones, pero que estén en la búsqueda de lo espiritual. Tengan un desbalance en ese momento donde se encuentran con un líder que les responde lo que mira, ellos necesitan escuchar y les presenta, digamos, respuestas fáciles, entre comillas, y que ellos pueden solucionar o restaurar el sistema actual de algo. ¿Sí? mira. Te, Es, te retrotraigo un poquito al principio de nuestra sí. charla, cuando contaste los primeros estudios que se hicieron. Me imagino que habrá sido re difícil siempre caracterizar, ¿no?, a un psicópata. ¿Cómo fue ese camino? ¿En qué año fue? Porque también hay que ponerse en la época en que se empezó a detectar y hasta que todo el mundo acuerda que sí, que existe, un psicópata existe y no tiene sentimientos. O sea, él empieza a escribirlo en el siglo pasado, donde también aparecían otros, digamos, psiquiatras que veían como Kraepelin
si mal no recuerdo, que los describía como locos morales. Mira. ¿Sí? Los describía como locos morales. Hubo una gran cantidad de personas que hablaban de ellos, pero ninguno ponía un caso clínico y se puso realmente a escribir únicamente sobre ellos. Herbie Clicky. Después, como te comentaba, aparece Hare, que lo que crea es la escala Hare, que es para el diagnóstico de la psicopatía. Mucha gente dice, ay, yo voy a dar clases de la escala Hare, y realmente para vos dar la escala Hare o administrarla, porque es una herramienta estandarizada de diagnóstico, es decir, es una herramienta estructurada, ¿sí? Donde se recaban determinadas aspectos de la vida de estos sujetos, se les pregunta sobre sus relaciones amorosas, vínculos con personas, escolares, qué actividades prosociales tienen, si tienen algún tipo de adicción, etc. Y también lo que se recaba es información del círculo más íntimo, ¿sí? Sí. Es decir, cómo es visto por los otros también. O sea, son dos esferas, la personal, la esfera personal y la esfera social, lo que se estudia para llegar a un diagnóstico así, porque vos pensás que el diagnóstico de psicopatía no es un diagnóstico, digamos, que no es grave, es un diagnóstico grave. ¿Sí? Es como si yo te dijera, bueno, tenés, no sé, cáncer. Es un diagnóstico grave. Bueno, así es la psicopatía y no se puede tildar de psicópata a cualquiera que, por ejemplo, no sé, no nos caiga bien o no diga lo que nosotros queremos escuchar. Claro. Es un conjunto de signos y síntomas que, digamos, están durante toda la vida y cada vez se van cronificando más. O sea, son perennes, permanecen. Sí, y en el caso de me llama mucho la atención y la verdad que me entristece de alguna manera pensar de que no tiene cura, ¿no? Una mamá, digo, con un niño o una niña, ¿puede llegar a notar rasgos de psicópatas? ¿Se puede tratar de alguna manera, aunque no tenga cura? Y eso tendría que, mira, yo con el diagnóstico de la psicopatía en la infancia y soy media reticente para que se diga que un niño de 7 años es un psicópata, ¿sí? Porque puede ser el síndrome del niño emperador, que es un menor que, por ejemplo, tiene que lo que hace es explotar a los padres, a los progenitores, ¿sí? A los adultos que lo tienen a cargo. Eso es otra cosa. O un niño malcriado, ¿sí? O un niño al cual no se le han puesto límites. Porque a mí hay algo que yo vi mucho en las cárceles. Estuve, no sé si te conté, estuve yendo durante 2 años acá, visitando cárceles de máxima seguridad, entrevistando junto a Mauro Zeta para Telefe Noticias, personas que están recluidas de su libertad, están recluidas. Eh, y muchos de los internos, digamos, eran entrevistas de 2 horas y media, 2 horas, la más, digamos, rápida era 2 horas. Lo que se ve editado es mucho menos, ¿sí? Donde uno hacía una gran cantidad de preguntas, yo iba con un cuestionario, más o menos para constatar si alguna de las conductas presentes en estudios hechos, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge, por lo que es la criminología del desarrollo de David Farrington, que para mí es un dios, si estas conductas que él notó en sus estudios longitudinales aparecían en estos sujetos a lo largo de su vida. Y lo que sí aparecía, digamos, el común denominador en todos los sujetos que yo entrevisté junto a Mauro, era lo siguiente: un modelo parental, digamos, que era o autoritario, es decir, punitivo, o negligente, ¿sí? Es decir, laissez-faire. No había digamos, un modelo parental que fuese autoritativo, lo que se llama autoritativo. Es el modelo parental donde el padre y la madre, o la persona que cumple ese rol, ¿sí? O las personas que cumplen ese rol, que pueden ser tíos o personas que lo tienen a cargo, tutores,
pongan, digamos, un sistema donde se coloquen los límites, pero de un modo sano, ¿sí? De un modo armónico, donde se le dice, bueno, hasta acá y se les impone un castigo, ¿sí? Te Ujú. castigo por esto. Vos tenés, se te deja sin, no sé, televisión, internet, porque vos hiciste esto. Entonces, de reflexión hacia el menor. Esto no aparecía. Creo que en uno sí estaba, pero en el Ujú. resto no. Y muchos, digamos, de estos sujetos, lo que tenían eran modelos también parentales afines al delito, ¿sí? O a Ah, conductas antisociales graves. ya. Pero del psicópata no se sabe si realmente también tiene un modelo parental, ¿no? No, porque lo que sí puede llegar a haber habido es un modelo, digamos, social, un ámbito social durante la crianza que omitió, por una cuestión negligente, estas conductas antisociales. Por lo Ujú. tanto, florecieron, ¿sí? Sí. Te hago otra pregunta, porque sobre algo que dijiste, ¿no? El psicópata es incapaz de tener sentimientos, no siente. No, Pero, sin embargo, bueno, no sé si o yo leí mal o estoy mal informada, pero hay psicópatas que se llegan a casar, sí, ¿no? Sí, o sea, no, no tienen sentimientos, pero sí pueden fingir tenerlos. claro, a ver, lo que pueden es imitar cómo es una amistad, cómo uno sonríe cuando ve a un amigo que hace tiempo que no ve. Ese afecto que uno, por ejemplo, nosotros cuando nos encontramos el otro día, los abrazos, bueno, un psicópata va a imitar eso, es pura mímica. Es como si yo tuviese, no sé, eh, ¿qué decirte? ¿Viste esos adornos que parecen comida pero son de cera o son de plástico y uno dice, oh, parece, me lo voy a comer y dice, no, no, para que es un adorno? ¿Qué es eso? ¿Sabes que me viene a la mente esos sillones, viste, que son de cemento, que están en Bueno, las aceras, exacta, no, viste, que lo parece mejor. mullido, y uno por ahí, no sé si es cierto, pero yo por ahí leí Sí, que el que inventó eso, como tiene muchas denuncias, porque por ahí mucha gente incauta va y se tira, se sienta pensando que eso es remullido y sí, tiene problemas después de coxis, no sé, el claro. menor de los problemas, pero Eso es parecer arquitectura mullido. hostil, por ejemplo. Ah, sí, es horrible, sí, sí, sí. Bueno, no sé si ya te hice esta pregunta, pero digo, ¿cómo podemos detectar la violencia de género y qué tiene que ver con lo psicológico? Porque hablamos mucho, creo que ya lo charlamos, ¿no? Porque hablamos Sí, mucho de la violencia física, pero de la violencia psicológica no, no tanto, es como que no está sobre la mesa, ¿no? Parece que ujú. fuera la violencia física el único problema de género que hay, violencia, cuando uno habla de violencia de género. ¿En qué radica? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Cuando una mujer lo que siente es una inadecuación consigo misma con respecto a sus acciones, ¿sí? Es decir, que el sujeto, que el varón que ejerce este tipo de violencia, lo que logra es minar la autoestima de la mujer. Y lo que lo hace, como yo te comentaba anteriormente, es a través de lo que son las microagresiones, ¿no? Culpar a la víctima. Y la víctima a veces se lo cree. Muchas veces estas mujeres van siendo aisladas de su círculo. Entonces están como captadas, ¿sí? Por el varón que va a ejercer mucho más fácilmente la violencia de género sin que nadie avive o ayude a esta mujer. Ese es uno de los principales, digamos, puntos a tener en cuenta. Otro punto es, no sé, lo que se llama el gaslighting, que es hacer creer a la mujer, ¿sí? Esto se da también, se puede dar de padres a hijos que se quieren, no sé, quedar con la herencia del padre, por ejemplo, estando vivo, y hacerlo pasar por loco. Bueno, eso, el gaslighting, decirle, no, vos estás loca,
o sea, dudar hacer que la mujer dude de la gravedad de lo que le están haciendo. No, ¿te pareció? Vos estás loca, estás inventando. Es decir, llega un momento que cuando estas cuestiones, el gaslighting, ¿sí?, es algo con lo cual conviven muchas mujeres, llegan incluso a dudar de su propia percepción y de sus propios recuerdos. Y esta desorientación lo que hace es manipular mucho más fácilmente a la mujer, que ya puede llegar hasta dudar de su coherencia y de su capacidad para decidir y percibir lo que le está pasando. Entonces, por eso muchas mujeres que son golpeadas, algunas tienen miedo por el tema de la violencia económica, otras tienen miedo realmente de que la violencia estalle más de lo que ya está. Y otras lo que tienen, y por eso es muy difícil romper el vínculo, son víctimas del gaslighting, ¿sí? Donde lo que es un golpe no fue un golpe, fue una muestra de amor. No, perdoname, vos me haces enojar, mirá cómo me ponés, ¿sí? Es decir, siempre está siendo culpada la víctima. ¿Mm? Qué tremendo. Y en el ámbito laboral es más o menos lo mismo. La culpa es más o menos lo mismo. Empleado. Exactamente. El gaslighting es una de las, ¿cómo decirlo? Una de las herramientas o técnicas que se utilizan para generar este tipo de malestar con las víctimas. Otras, por ejemplo, pueden ser el tema y que se ve mucho a través de los estereotipos donde está el mansplaining. ¿Sí? El mansplaining, donde, por ejemplo, no sé, varones debatiendo cómo tiene que ser la lactancia materna. El mansplaining, o un hombre explicándole a una mujer que acaba de padecer una violación, un ataque sexual, que se calme, ¿no? No se puede calmar, no le podés decir a ella cómo tiene que experimentar esto que le está pasando, ¿no? Sí, creo que todas hemos sufrido en algún momento algo de eso, ¿no? En un ambiente, cuando yo no sabía que tenía un nombre eso, me enteré, pero tarde. Igual siempre a través de la ironía del humor, no es que lo padecí, pero sí eso de que, no, lo que ella quiso transitaste. Lo que ella quiso decir es cuando uno está explicando algo desde su profesión, desde su expertise, y sale un colega o alguien y dice, no, lo que ella quiso decir es, no, pará, esperá que si no se entiende, lo explico de vuelta. Pero a veces te agarra medio mal parada y nada, decís que me está poniendo subtítulos. Claro, te está, digamos, eso se llama explaining y eso se ve mucho en lo que son las minorías raciales en los Estados Unidos, donde personas blancas, cis, heterosexuales, le explican a las personas afroamericanas cómo es la discriminación racial. O una persona delgada le explica a una persona obesa que padece obesidad cómo tiene que sentirse y cómo no tiene que sentirse discriminada. Entonces, eso es explaining. Uh-huh. Y en el ámbito laboral... Perdón, y es una microagresión. Sí, totalmente, totalmente. Y en el ámbito laboral, ¿qué herramientas tenemos como para contrarrestar eso? Recursos humanos, hoy por hoy se puede grabar todo con un celular. Hay todo, sí. Muchas veces los testigos no quieren no quieren hablar porque si es el jefe se queda sin trabajo. Y lo que ocurre con las víctimas es que sienten vergüenza también. La mujer que padece violencia de género muchas veces lo que siente es vergüenza y es terriblemente grave porque vos fíjate en todo lo que tiene que ver con la divulgación de imágenes íntimas, que para mí es gravísimo. Solo es una contravención en Ciudad de Buenos Aires. Para mí tendría que ser un delito mucho más grave. Es decir, es aprovechar la condición de una mujer y sustentar esto que presentan, no sé, las películas pornográficas, y la mujer lo que le pasó a su pareja es algo privado. Claro. Creo que aumentó mucho, ¿no? En tiempos de aislamiento por el tema de la pandemia. Claro. Esta contravención, que debería ser un delito, ¿no?
Para mí es gravísimo. Para mí es gravísimo porque a la larga deja un montón de secuelas en las víctimas, psicológicas, emocionales y espirituales, ¿sí? Porque no solo está el riesgo de que sea viralizada la imagen, ¿sí? Sino que hasta les ponen el nombre y apellido a las chicas. O sea, es realmente causarles un daño muy, muy grave. ¿Consideras que entonces hay un vacío legal ahí? Para mí se tendría que actuar con mayor severidad frente a estos casos. Mayor severidad, lo mismo opino sobre la distribución, la producción y el consumo del material de explotación sexual infantil. Totalmente de acuerdo. Sí. Te llevo un poquito de vuelta al tema del psicópata cuando capta una víctima o cuando apunta a una víctima. ¿Siempre es una o puede llegar a querer, o sea, a tener como un abanico de a quién apunta? Va encandilando, va encandilando. Es como si fuera siembra amiguitas y la que cae, Claro, cae, el que cae, cae. El que cae, cae. Es lo mismo, vos fíjate los estafadores. claro, El estafador, por lo general, si pone un aviso, busca determinada víctima que requiera, necesite algo, esté buscando algo. Entonces la pesca porque le ofrece lo que la víctima necesita. Y esto ocurre también con los psicópatas. Todos queremos que nos, digamos, elogien, nos hagan sentir bien, nos hagan sentir, no sé, valiosos, importantes, ¿sí? Nos eleven la autoestima. Bueno, eso es lo que hacen muchas veces para encandilar, ¿sí? y no Entonces te la suelta, no te suelta, digo, o y te no, puede soltar porque encontró otra víctima más, puede ser tranquilamente. Cuando ya te sacó todo lo que tenías, lo que obtuvo de vos, cuando ya obtuvo de vos lo que necesitaba, ya pasaste a ser un lastre. Y encima ¿genera sos culpable. dependencia en la víctima? O sea, ¿Eh? genera como una dependencia en la víctima, digo, si cuando te dejó pasaste a ser un lastre, la víctima como que En ese necesita caso, claro, es que la víctima no sensación. entiende qué es lo que pasó, porque no entiende qué es lo que hizo mal ella. Se No siente entiende. malita con la culpa también. Claro, porque, por supuesto, por supuesto. Mientras más daño genere en otros, es mucho mejor. Entonces va a ser incapaz de decirle, no, mira, soy un psicópata, yo obré mal. La víctima siempre se va a quedar pensando, ¿qué es lo que hice yo mal? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me hizo esto? ¿Se entiende? Sí, como la mujer golpeada, digo, ¿no? Dice, ¿qué Muchas hice mal? veces, ¿Por qué me pegas? claro, muchas ¿Qué veces hice puede mal? ser eso. Sí, sí, sí. El sujeto que, digamos, realiza lo que es violencia física en el contexto de pareja, digamos, lo que tiene muy aceitado es esto de ir después a pedir disculpas, el arrepentimiento. Y después viene la fase de luna de miel, Mm, mira. ¿no? Y en el ámbito laboral es más o menos lo mismo. O sea, te maltrata, supongamos que el que está en una posición de poder, que tiene ese rasgo característico, y uno como empleado, que maltrata y O te uno, acosa sexualmente también, puede ser las dos cosas. bueno, creo que nos has dado un panorama de herramientas, tips como para reconocerlos y herramientas como para poder detectar y Y huir. defendernos. Qué difícil, ¿no? Porque si tiene así como un manto de dulzura, es como Sí, que uno no, hasta que no cae, ¿no? sí. Te das cuenta ya cuando están los despojos. Claro, o hay gente que ya viene de cierto nivel de curación o ya detecta algo que es anormal. Muchas veces la gente que cae en este tipo de vínculo con sujetos que son maltratadores, no todos, pero algunos han sufrido este tipo de violencia, ¿sí?
en la infancia por alguien Ujú, y se quedan muchas veces o se ven atraídas por este tipo de vínculo, no en todos los casos, repito, se ujú. ven atraídas porque se sienten como en casa, hay algo que les es familiar desde el aspecto del vínculo, ¿no? Qué tema profundo y a tener en cuenta. La verdad que te agradecemos mucho tu tiempo y que nos hayas ilustrado sobre todo este panorama, sobre todo que podamos también traer así a la mesa, digamos, la discusión de la violencia verbal, que también es violencia de género, Mm, porque como bien dijiste, siempre se habla de la violencia física, pero la violencia verbal es sí, casi tan o más dañina que la violencia física, porque sí, te va minando la autoestima y qué difícil salir después de eso, ¿no? Eh, claro. Alguien que pasó, que estuvo bajo las garras de un psicópata y que pudo salir y detecta que una amiga o una conocida está siendo también psicopateada, está bajo las garras de un psicópata Mm. y trata de alertar. ¿Se puede la víctima, cuando sos víctima, te tiene que hacer algún clic para dejarlo o conoces casos de que porque te alertó alguien que ya vivió, pudo salir? Y puede ocurrir cualquier cosa, puede ocurrir cualquier cosa, puede ocurrir que la víctima, digamos, puede ocurrir que el psicópata detecte, se dé cuenta que la víctima se dio cuenta o que realmente quiere a la víctima y va a tratar de sacársela de encima, va a tratar de dividir, porque hay una cuestión acá que es como una especie de decálogo del psicópata, que es dividir a las personas, ¿no? Es muy de dividir, Era lo que decías que te va aislando. claro, divide a las Mm, personas. ah, mira, Yo siempre digo, ¿no? En el país de los neuróticos, el psicópata es el rey, porque la gente no tiene esa maldad todo el tiempo. O sea, uno puede tener cierto nivel de picardía, pero no de maldad. ujú, sí. Bueno, Laura, mira, hemos hablado más de media hora Sí. sobre este tema tan apasionante y me quedaría haciéndote miles de preguntas, pero sé que tenés también una agenda muy apretada y que te hiciste un espacio para nosotros, para Proyecto Aurora, para contarnos y contarles a nuestro público sobre este tema tan importante, ¿no? Sobre los tips, cómo reconocerlos, cómo no seguir las huellas de un psicópata, ¿no? Sí. Así Y que, voy a cerrar con algo que dice Robert Hale que me parece genial. Cientos de miles de psicópatas caminan, comen y rezan con nosotros. Así de claro. me da terror. Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Y ser más observador, Sí. supongo. Sí. Bueno, y nos hace falta más charlas como estas de concientización para que la gente abra los ojos y conozca, como vos decís, que convive con uno quizá y no se dio cuenta. Tal cual. Bueno, te agradezco en nombre de Proyecto Aurora, les agradezco a todos los que están atrás escuchándonos, a nuestro público por acompañarnos. Sos bienvenida siempre Gracias. a contarnos sobre este y otros temas tan interesantes que siempre comentás. Si querés contarnos del diplomado que estás llevando a cabo también. Ya está culminando, estuvo muy bueno. Sobre violencia de género tuvimos a María Elena O'Toole del FBI, Rita Segato, Mariana Rufino, Sheila Geralt, Pablo Casas, el doctor Díaz, Cintia Gioia, que es amiga de la casa, Te Laura agradezco muchísimo. Silisque, Miguel Ujú. Miñones, todo un casting espectacular. Espectacular. ¿Y ese diplomado se hizo este año nada más? ¿Se va a repetir? No tengo idea, no tengo la más Mm, pálida idea. Sí, este si no año lo hiciste, y... perdiste. ¿Eh? Si no lo hiciste, perdiste. Digo, no. Si no lo Con hiciste, personalidades como las que nombraste, te creo que jorobaste. Si no lo hiciste, te jorobaste. no, bueno, ojalá que se repita porque la verdad que las personas que nombraste son profesionales excelentes con una Sí, trayectoria impresionante. Bueno, también estaríamos honrados de tenerlos acá en el Living de PA en algún momento.
Perfecto. Nuevamente gracias. Gracias a Mariela y a Julio que nos están acompañando, gracias a Telma, gracias a Leo y a todo el equipo de PA que nos ha abierto y hecho confortable el living de casa, del living de Proyecto Aurora para tenerte y atenderte como una diosa que sos. Ay, gracias. Así que, bueno, nos vemos el próximo miércoles. Nuevamente gracias por acompañarnos.